Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba. O sea, Jesús crucificado, estamos hablando, amén. Jesús en la cruz, dos malhechores a su lado. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate. Imagínese, ¿qué tal este? Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, no solo lo estaba toreando, sino que también estaba pidiendo que lo salvara a él. Y si tú eres el Rey, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sigue. Respondiendo el otro, eran dos, ¿cierto? Respondiendo el otro, ¿qué hizo? Le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Le dijo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Sigue, porfa. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, el hombre, uno estaba prácticamente toreando a Jesús, digámoslo así. Bueno, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Y de una vez, pues, ¿por qué no nos salvas a nosotros? ¿Cierto? El otro no, el otro dijo, pues nosotros la verdad hemos hecho lo malo. O sea, él estaba reconociendo por qué estaba ahí. Y nosotros estamos aquí porque hicimos lo malo, porque hicimos lo incorrecto. Pero aquel ningún mal ha hecho. Amén. Sigue, porfa. Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Dale al siguiente, porfa. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Por qué les coloco este tema o este primer texto? Pues resulta que en el mundo hoy encontramos una diversidad de enseñanzas. Hay muchas enseñanzas. Si nosotros buscamos hoy y nos vamos a un YouTube a ver tipos de prédicas, de enseñanzas, de lo que debemos hacer o no debemos hacer con la palabra de Dios, eso es un riesgo altísimo el que estamos haciendo. Estamos viendo y ahí usted va a encontrar de todo. De que si diezma, de que no diezma, de que debe bautizarse por este, o que debe bautizarse por el otro, ¿sí o no? Y cantidad de cosas. Yo le hablaba a Dios de esto porque yo escuchaba así, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un día yo le pregunté a Dios, bueno, Señor, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué las cosas son así? Y Dios me llevó a esta enseñanza. De una me llevó a esta enseñanza y se me vino a la mente toda esta palabra. Donde Dios está crucificado y hay dos malhechores, uno al lado y uno al otro, y esto lo injuriaban a él uno, pero el otro reconoce que es Dios, reconoce que hizo las cosas mal o que ellos dos habían hecho las cosas mal, y de una le dice al Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, lo reconoció también como el rey, como el Dios, el dueño de su reino. No solo reconoció que ellos habían hecho lo malo, sino que le dijo, cuando vengas en tu reino, o sea, en pocas palabras le dijo, tú eres el rey, tú eres el Dios, tú eres el dueño del reino, acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor vino y me dijo a mí, ¿y este por quién se bautizó? Que iba derecho para el paraíso. ¿Por quién fue bautizado este? ¿En qué curso aprendió? ¿Cuántos años de evangelismo tuvo? Mentores espirituales, cursos bíblicos. No tuvo, ¿cierto? Acababa, creo que de robar o matar porque estaba crucificado también. En esa época el que hacía algo malo,
pues lo crucificaban para que muera. Entonces el Señor me dijo, mira, yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el bautismo, yo soy el paraíso, yo soy la vida. Yo salvo de la manera que yo quiera. O sea, Jesús rompe todos los protocolos. Ahora, no estoy diciendo con esto que no nos debemos bautizar, porque a veces se malinterpreta, ¿cierto? Nosotros seguimos las enseñanzas y las normas como Dios nos lo ha demandado, o nos lo deja, o nos enseña. No estoy hablando que no se debe bautizar, no estoy hablando de que no se debe hacer un curso, no estoy hablando de que no debemos leer la Biblia, o que no debemos permitir que nos enseñen el Evangelio. Amén. Yo simplemente le estoy mostrando que Dios puede hacer con la vida de un ser humano como Él quiera. No importa el estado que usted esté, cómo se encuentre, estos estaban crucificados igual que Él. ¿Cierto? Unos con culpa, otros sin culpa, pero estaban crucificados. Y Dios de ahí lo lleva en ese mismo tiempo, como dice la Escritura, lo lleva al paraíso. Le dice, ahora mismo estarás en el paraíso. ¿Qué tal es el Dios que tenemos? ¿Qué tal es Jesús? ¿Bueno o no? ¿Usted qué dice? Esa misericordia es grande, poder sobre todo poder, tiene dominio de todo, rompe y quita todo paradigma. O sea, ¿necesitamos a este Jesús o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo no sé usted, ¿no? Pero yo le daría un aplauso. Ahora, vamos a ver otras dos fracciones más o menos similares, ¿vale? Vamos a ir un poquito rápido en la palabra, porque quiero que entonemos algo. Vamos ahí a Juan 5, del 1 al 14, por favor. Para que veamos la grandeza de Jesús. Perdón, vamos primero a Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11, porfa. Me disculpas. Juan 8, del 1 al 11, porfa. Eso, ahí está bien. Vamos a mirar esta historia, ¿vale? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Sigue, porfa. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron ¿a quién? A una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo la sorprendieron? O sea, la acababan de ver lo que estaba haciendo. Esta mujer era sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sigue, por favor. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por ¿qué? Conciencia. Dígale a su hermano ahí, conciencia. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y ¿quién? Y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué tal ese Jesús? Grandioso, ¿cierto? Muy bueno. No acusa. No nos parecemos a él, ¿cierto? Porque nosotros sí acusamos. Nosotros sí llevamos a que nos vamos a veces con la piedra en la mano. Pero Jesús no acusa, ¿sí o no? ¿Qué le queda a usted ahí en su corazón de esta enseñanza? De Jesús que en la cruz va llevando uno que realmente no sabía nada, o si sabía el evangelio nunca lo había aceptado, nunca había hecho algún lazo de amistad con Jesús, sino que Dios ahí le dio su libertad, le dio su salvación. Y aquí llevan otros que realmente siguen la ley, porque hablan de la ley de Moisés, siguen la palabra de Dios, sorprenden a una mujer en adulterio y la llevan sola a ella. Me imagino que tenía que haber otro ahí con ella si estaba cometiendo adulterio, pero llevan solo a la mujer. A ver si Jesús dejaba apedrearla, ¿sí o no? Pero Jesús no se puso ni a alegar ni nada, él simplemente los dejó ahí que se deleitaran. Yo me imagino esa mente esperando con piedras en la mano la orden para que Jesús dijera, bueno, maten la piedra. Pero con una sencillez, porque realmente el evangelio es muy sencillo. A mí me gusta lo sencillo del evangelio. Me gustan las cosas sencillas. Yo me deleito con lo sencillo. Yo leo, yo he estudiado, he hecho varios estudios, pero yo me deleito con este evangelio, el sencillo. Un evangelio práctico y sencillo, donde uno ve a Jesús con un amor y con una ternura, donde no necesita armarse para contestarle a nadie, ni gritar ni nada, sino simplemente le dice, no, pues el que esté limpio de pecado, aviente la primera piedra. Como quien dice, y después sigue usted. ¿Cierto? Entonces, ¿qué enseñanza le queda a usted ahí de ese? Vaya guardando esa enseñanza en su corazón. Ya llevamos 2 ejemplos ahí. La última frase que él le dijo, ¿cuál fue? La última. Vete y no peques más. ¿Ok? Bueno. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora sí vamos a Juan 5, del 1 al 14, por favor. Juan 5, del 1 al 14 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto estaba pasando en Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Sigue, por favor. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hay un estanque de agua ahí. Dice, porque un ángel descendía. Imagínense, Dios mandaba a un ángel a mover el agua para que la gente sea sana. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué pasaba? ¿De qué? De cualquier tipo de enfermedad que tuviera. No era de X enfermedad, era de cualquier tipo de enfermedad. Imagínense la multitud que rodeaba ese estanque. Si cualquier tipo de enfermedad se sanaba, o sea, un ángel venía de tiempo en tiempo, no sé, calcule cada 2 minutos, o cada 3 minutos, o cada 5 minutos, y el ángel venía y movía el agua, y apenas se moviera el agua, ¿cuántos caían ahí al estanque? Imagínense cuántos enfermos estarían ahí alrededor de ese estanque esperando el movimiento del agua, y dice que el primero que caía era sano, no todos los que caían. El primero, ¿dice así o no? Dice, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Imagínese, ¿usted hace fila ahí o no? Si hace fila, se mete de cuarta por allá. Ahí no hace fila a nadie, ahí está esperando usted para tirarse al chapuzón ahí. Sigue, por favor. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Ahí llevaba un hombre 38 años, esperando para poderse tirar de primero. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba
ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No acusa. Él no dijo, ¿por qué estás ahí? Por esto estás así, por esto lo otro, y no, sencillo, sencillo. ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué responde uno ahí? No, que va, otros 38 años. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Claro, ¿quién lo iba a cargar a él? Paralítico, ¿cierto? Sigue, porfa. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sencillo, no lo interrogó, ¿cierto? Sencillito, levántate, toma tu lecho y anda. Sigue, por favor. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y ¿qué? Anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Sigue, por favor. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Sigue, porfa. Y el que había sido sanado, ¿qué pasó con el que había sido sanado? El hombre no se preocupó por quién fue el que le hizo el favorcito. A él le interesaba era qué, ser sano. Ni siquiera supo quién lo sanó. ¿De nada, cierto? Porque Jesús, ¿qué pasaba? Se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Sigue, por favor. Ojo pues, ojo aquí. ¿Qué pasó luego? Dice, después le halló Jesús en el templo. ¿Y qué le dijo? Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Maravilloso ese Jesús, ¿o no? Lo sanó, no lo interrogó, no le preguntó, ni le dijo es por esto, por lo otro, ni nada, simplemente lo sanó. Ahora, aquí hay varios interrogantes, yo me los he hecho y alguna vez compartí esto. Dice, Jesús lo halló en el templo, o sea que volvieron a cruzar por el mismo lugar, ¿cierto? Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Qué lo vio haciendo Jesús? ¿Qué estaría haciendo el hermanito que acababa de ser sano? Que había esperado en la fila 38 años. ¿Estaba tomando café? O sea, de lógica lo tiene que haber visto pecando, ¿cierto? Pero ese no peques más me dice algo más. Porque es que cuando a uno le dicen no coma más, ¿por qué a usted le dicen que no coma más? Porque ya ha comido mucho, ¿cierto? O sea que Jesús lo conocía bien. Y acuérdese que al otro día, no fue después de un tiempo, dice al otro día. Le dijo, no peques más, y a uno le dicen, no comas más porque ha comido mucho ya. O sea que si a este le dijo, no peques más, era porque el hombre venía de varias cositas. ¿Sí o no? Pero entonces, él le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Ese es Jesús, el que salva en la cruz sin conocer, el que rompe cualquier invento, el que quita cualquier cronograma humano, pero que extiende su misericordia y con una sencillez lo hizo todo, sin acusar, sin juzgar, sana. ¿Cuál ha sido su mayor enseñanza hasta ahí? ¿O qué le llama más la atención a usted ahí? Que Dios tiene mucha misericordia. ¿Quién más me comparte ahí? ¿Cómo? Eso mismo. Otro, ¿quién más? ¿Qué le ha llamado la atención? La sencillez. ¿Quién más me comparte ahí? ¿Cómo? Compasivo. ¿Qué más?
Porque la idea es que aprendamos de eso, ¿cierto? Para nuestras vidas. Es palabra del Señor, que no tiene sección de personas. ¿Qué más? Que no vino a condenar, sino a restaurar. ¿Qué más? Como para resaltar, cuando yo le digo, ¿qué le llama a usted la atención? Es como para que usted coja un marcador y resalte ahí en esa enseñanza lo que a usted le ha gustado, porque eso que a usted le ha gustado tiene que marcar y causar un efecto en su corazón para su vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra cosa por ahí? Él es el mejor sanador. Para los que estamos enfermos, ¿sí o no? Saber que Él sana. ¿Alguna otra cosa? Nos limpia de pecado. Que si ya nos limpió debemos tener una nueva manera de pensar. Nada más. ¿Sabe a mí qué me llamó la atención? Vete y no peques más. No peques más para que no te venga algo peor. Porque ya me había sanado. Porque ya había hecho una transformación. Porque ya me había levantado de 38 años de esclavitud. Porque ya me había encontrado en adulterio y Él vino y me dijo, ven para acá porque no voy a permitir que nadie te esté juzgando ni señalando, ni que nadie te tire una piedra, ni siquiera yo que puedo hacerlo lo voy a hacer. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No peques más para que no te venga algo peor. Yo evaluaba y decía, bueno, tú eres maravilloso, Dios, realmente eres maravilloso. ¿Cómo podemos hacer para no pecar más? ¿Cómo podemos hacer para no pecar más? ¿Cómo hace uno como ser humano para no pecar en medio de tanta complicación? Un arrepentimiento genuino, dice el hermano allá, pero resulta que es que si uno se arrepiente genuinamente, pero es como ir 20 hacia un lado y que vengan 80 de ese lado para acá. O sea, ahí todos los días te vas a encontrar con alguien que te va a estorbar. ¿Sí me hago entender? Todos los días te vas a encontrar con alguien que te va a provocar y no tienes que ir tan lejos, ni siquiera tienes que salir a la calle. ¿Sí o no? Ahí está, en la casa está. En la casa está. Todos los días nos vamos a encontrar con eso. Pero ese Dios que cambia, transforma, que salva, que nos ofrece su paraíso como se lo ofreció a Él, nos da ese último consejo después de que nos limpia, nos sana y me dice, vete, no peques más. No vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. O sea, que ¿qué sería peor para un paralítico que llevaba 38 años postrado, esperando un milagrito, que alguien tenga misericordia y lo meta al estanque para sanarse? Y Él le dice, mira, ojo con lo que estás haciendo, no lo sigas haciendo para que no te venga algo peor. ¿Qué podría ser peor? Ni siquiera la muerte, creo yo. ¿Cierto? Porque uno 38 años postrado en un mismo lugar esperando que alguien tenga misericordia y ni uno tuvo misericordia en 38 años, ¿estaba muy bien acompañado en esta tierra? Prácticamente ya llevaba 38 años muerto, se podría decir, sufriendo. ¿Sí me entiende? Entonces ese es el Jesús que nos da esa enseñanza, nos da ese consejo. Entonces en medio de todo eso, yo decía, bueno, hago una evaluación, me gusta evaluar la situación porque Dios me mostraba y me enseñaba todo eso. Y digo, bueno, si nosotros en la misma casa encontramos la lucha, la batalla, a veces somos cristianos todos los de la casa, ¿cierto? Todos podemos ser y ahí está la lucha. Imagínense los que viven con personas no cristianas en la casa. Porque unos tienen una lucha más dura que otra. Hubo un ejemplo que hubo una en adulterio nomás, ¿cierto? No fue tan complicado, pero hubo otro que fue mayor.
38 años postrado, pero este que recibió más gracia al otro día ya la estaba embarrando otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la clave? Ya recibimos a Cristo, ya fuimos redimidos, ya nos sanó, ya nos levantó, nos perdonó el adulterio y cualquier otro. ¿Sabe qué? Lo maravilloso de Jesús es que Él perdona cualquier tipo de pecado, sin juzgar. Solo vamos a Él y Él dice, listo, ya te perdoné, ya eres libre. ¿Cierto? Cualquiera, o sea, si usted tiene una complicación hoy ahí, un pecado, un problema, solo se tiene que dirigir ¿a quién? Pero supongamos un ejemplo, hay una pareja que viven juntos pero no se casaron. Un ejemplo, estamos aprendiendo, ¿sí o no? No se casaron, están viviendo ¿cómo? En fornicación, ¿sí o no? Y estamos viniendo a la iglesia. Y ya llevamos quizá un mes, un año, 2 meses, 10 meses. Y ya Jesús nos perdonó. Y ya Jesús nos limpió y nos redimió. Y tenemos a Jesús y a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí o no? Estoy tomando nomás un solo ejemplo, uno, son muchos. Un ejemplo, no sé por qué tomé ese. Jesús nos perdonó, nos redimió, nos limpió y nos dice, hermanito, yo ya te perdoné porque viniste a mí, te limpié. Vete y no peques más. ¿Hay qué? Ahí les dejo. ¿Ok? ¿Por qué, mi hermano? Porque el mayor esfuerzo no es venir a la iglesia. El mayor esfuerzo no es leer tanto la palabra. ¿Sí me hago entender? El mayor esfuerzo no es hacer tanto ayuno. ¿Sí estamos? El mayor esfuerzo no es pelarme tanto las rodillas orando, sino que cuando yo estudio la palabra y medito y me encuentro con cosas como esas, pues yo tengo que prestar atención a lo que el Señor me está diciendo, lo que Él me está enseñando. Y sobre eso tengo que, ¿qué? Que actuar, se llama actuar. Porque ¿qué haríamos nosotros por no ir a esa condenación? ¿Qué haríamos nosotros por no quedar paralíticos 38 años, postrados? ¿Qué haríamos? ¿Cierto? Ese pecado nos puede llevar a cosas muy delicadas y muy graves. Cualquier tipo de pecado, no solo el de fornicación, cualquier tipo de pecado nos puede llevar a situaciones graves aquí en la tierra. Y al final, pues ya ustedes saben. Entonces, es tomar la decisión de actuar y honrar a ese Dios que sin importar el tipo de pecado, sin importar la embarrada que tú hayas hecho o estés haciendo, simplemente te dice, ven a mí, reconoce, arrepiéntete, pero vete y no peques más. Es ahí donde empieza a funcionar la gracia del Señor. Es ahí donde esta palabra de Dios cobra vida y se vuelve efectiva. Es ahí donde viene y liberta tu alma, y liberta tu espíritu, y liberta todo tu ser. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios obra a través de esto, porque es que si no, hacemos cualquier eventualidad, pero no sucede nada. Y pasamos y fracasamos y tenemos problemas y dificultades, y siempre lo sabrán, la misma palabra lo dice. Pero cuando hay esa libertad en el Espíritu, no tenemos ese desespero que a veces llevamos. Vamos confiados, vamos tranquilos. Yo tengo muchas dificultades, se los confieso. Y no soy santo ni perfecto, me equivoco. Ya no soy el de los que me paso diciéndole, Señor, dame esto, libértame esto, ayúdame esto y lo otro, no. Desde que doy el paso de mi cama, gracias Jesús, porque me permites levantarme. Gracias Jesús por el agua que me estás dando. Gracias Jesús, porque permites que me mueva. Gracias Jesús por mis rodillas, porque me permites arrodillarme. Gracias Jesús por mis ojos, porque me permites ver. Por mi boca y mi lengua, porque me permites hablar y orar y glorificar tu nombre. Gracias Jesús por la cama,
Gracias, Jesús, por mis oídos, por mis pies porque me permites moverme. Gracias por el alimento que me das, por el sustento, por las manos, por los dedos porque puedo palpar, por las manos porque puedo agarrar, por mis piernas porque puedo correr. Gracias, Jesús. Salgo en la moto a dejar a mi hija en la mañana. Gracias, Jesús, porque nos llevas en bien y vas a hacer que vuelva en bien. Y en la tarde nos vas a traer en bien. Estoy trabajando, gracias, Señor Jesús, porque me permites laborar y me mandas la provisión. Gracias por el alimento que yo hoy puedo comer y porque puedo percibir el olor y el sabor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ese es mi día. Si voy en la moto, gracias, Jesús. Si voy en el carro, gracias, Jesús. Si estoy trabajando, gracias, Jesús. Gracias, 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 Jesús. De esa manera, Dios me ha ido llevando en paz. Me lleva tranquilo, sin importar la situación. Empieza a traer una paz interior grande. Yo vivo en mi casa y en mi casa mi esposa no es cristiana. Pero yo tengo que honrar a Dios y a Jesús con mi matrimonio. Y a veces me dicen, usted debería separarse. Varias personas cercanas me lo han dicho. ¿Cuántas veces al día creen ustedes que me dan motivos para separarme? O hagámoslo más sencillo, los que tienen pareja. ¿Cuántas veces en el día a ustedes les dan motivos para separarse? No lo pongamos muy crítico porque las caras no me dicen mucho. ¿Cuántas veces al mes les dan motivos para separarse? A mí sí. Yo veo que a ustedes no. Gloria al Señor. A mí sí, muchas veces, a veces al día o a la semana o al mes me dan motivos para separarme. Pero yo tengo que honrar a Dios con mi matrimonio. Porque a Dios no se lo honra solo cantando y danzando y levantando las manos. Yo tengo que honrar a Dios por mi trabajo. Eso es así de sencillo. Yo tengo que honrar a Dios por todo lo que hago. Ese maravilloso Dios, ese grandioso Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a veces orar o buscarlo a Él? O leer la palabra, o tener esa relación con Él. Cuando Él es grandioso, ¿cierto? No solo nos perdona, nos limpia, nos aconseja, nos cuida, nos bendice, nos protege. En estos días mi pastora Elisa daba una palabra, voy a repetirla para tomarla por referencia ahí, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Porque Dios me dijo a mí, tienes que orar con la palabra del Señor. Ya no sigas orando de la misma manera. Tienes que orar, incluye la palabra de Dios en la oración. Ya deja de tanto lleve, traiga y pida y esto y lo otro. Ya no es tiempo de que estés en esas. Esta palabra nuestra pastora nos la referenció 2 veces en el sábado y el domingo. Sí estuvieron acá, sí atendieron. ¿Y habla de qué? De la Biblia, no de las palabras, de la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Tengo ahí un poquito de tiempo. Vamos a leerla nuevamente y les voy a decir cómo mi pastora estaba aquí predicando y el Espíritu me estaba diciendo ahí cómo tenía que orar. Se los quiero compartir con ustedes. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este es el propósito de esa palabra. Es como si resumiera toda la Biblia en estos 2 versículos. ¿A fin de qué? De que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. O sea que la Biblia, la palabra de Dios toda, realmente lo que hace es prepararnos e instruirnos para toda buena obra. Ese es el propósito
de la Biblia. O sea que si nos prepara y nos instruye para toda buena obra, resulta que vamos a terminar siendo buenos o malos. Buenos. ¿Y cómo quiere Dios que seamos buenos? ¿Para qué? Para que nos hagamos acreedores a su reino. ¿Me ayudas otra vez, porfa? El primer versículo de ese mismo, porfa. Ahora, ella estaba aquí predicando y yo estaba sentado ahí donde está mi hermanito Manuel, ¿no? Emanuel. Y el Espíritu me estaba diciendo, tienes que orar conforme la palabra. Mírala. Entonces yo estaba viéndola ya. Y empecé a meditar ahí. Dijo, toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar. Me dijo, sí, es para enseñar. Entonces, ¿a quién tienes que pedirle? Yo le dije, a ti. Dije, sí. Entonces dije, tienes que empezar a orar y decirle, Señor, enséñame tu palabra. Espíritu Santo de Dios, enséñame tu palabra. En siguiente dice para redarguir, que es más o menos parecido a corregir, ¿cierto? Entonces dijo, corregir. ¿Qué tienes que hacer? Pedir. ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? A Dios. Señor, corrígeme. Espíritu Santo de Dios, corrígeme cuando necesite corrección. Y ahí empezaba a temblar mi carne. ¿Qué más? Para instruir. ¿Qué tendría que pedir? ¿Cómo tendría que orar? Señor, instrúyeme por medio de tu palabra. Instrúyeme para poder hacer obras justas, para poder obrar en justicia. Es una oración diferente. Enséñame, ahí está escrito, ese es el propósito de la palabra del Señor. Que nosotros estemos leyendo, Señor, ¿quién no necesita? Yo pregunto, ¿quién no necesita enseñanza del Señor? ¿Quién no necesita que lo redarguya a Dios? ¿Quién no necesita que Dios lo corrija? ¿Y quién no necesita que lo instruya para ser justo? Ahora sí, dame el siguiente. ¿Qué logramos? Dios nos quiere llevar a ¿qué? ¿Qué quiere que seamos? Perfectos. Dios quiere perfección en nosotros. Porque a veces le dicen a usted, ay, usted la pica de perfecto, usted la pica de santo. No es que me la pique, es que Dios demanda la perfección y la santidad. La palabra de Dios nos tiene que llevar a ser perfectos y santos para el Señor. ¿A qué grado? Solo Dios sabe. ¿A qué porcentaje? Solo Dios sabe. Pero nosotros sí tenemos que irnos perfeccionando en el conocimiento de la palabra, en adoptarla y practicarla. Amén. ¿Para qué? ¿Debemos estar preparados? ¿A qué porcentaje tenemos que ser preparados? Enteramente. ¿Qué porcentaje es ese? Al 100% preparados para toda buena obra. ¿Cuánto tiempo llevamos leyendo la Escritura? ¿En qué plan estamos? Porque estamos viniendo, aprendiendo, recibiendo del Señor, levantando nuestras manos, llorando y todo, pero no estamos todavía preparados enteramente para hacer lo bueno. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con la Escritura, con la palabra de Dios inspirada por Él. Que nosotros nos vayamos perfeccionando y que estemos preparados enteramente para toda buena obra. ¿Amén o no amén? Entonces es aquí donde nosotros entendemos que tenemos un Dios grandioso, que Él es poderoso, que tenemos mucho por qué darle gracias, mucho de qué aprender, mucho de qué coger. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos y leemos, quizás no nos la grabemos toda. Pero cuando necesitemos, el Espíritu Santo de Dios viene y nos recuerda lo que teníamos guardado en nuestro corazón. Él saca de allá y te dice, acordate que tal día leíste tal frase y esto dice esto y esto y esto y esto es para este tiempo y esto es para esta necesidad. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Le da vida a la palabra de Dios, te la recuerda, te la trae, te pone a actuar, a entender y a meditar cómo debemos orar, cómo debemos estar día a día con el Señor. Qué tan agradecidos debemos estar con ese Dios que perdona, que limpia, que cambia y que transforma nuestras vidas.
Yo no sé usted cómo puede tener sus manos quietas, pero yo le daría la gloria al Señor. Porque Él es grandioso, su misericordia es infinita y es eterna. Yo lo invito, póngase de pie. Es corta, sencilla. Ahora sí, miren su corazón. Llévese. Yo sé que usted llevó mucho porque somos muy inteligentes. Hermanitos de internet, los despedimos en el nombre de Jesús. Creemos que esta palabra es de bendición para sus vidas. Que el Señor los bendiga. Les amamos.